Bienvenido a este canal, Entendiendo los Tiempos. Hoy aprenderemos acerca de los tiempos, donde se han levantado muchos falsos apóstoles y profetas. La pregunta sería, hoy en día, ¿dónde están esos falsos profetas y esos falsos apóstoles? ¿Acaso no deberían de decirles a ustedes que iba a venir este virus mortal? ¿Por qué ellos no hablaron de esto? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no le profetizaron esto? ¿Por qué ellos no le revelaron esto? ¿Por qué ellos no le dijeron que tenían que prepararse antes de que viniera el coronavirus? ¿Por qué? Porque son unos falsos, no son verdaderos, no son llamados por Jesús, andan dando por profecías falsas, testimonios falsos, sueños falsos, hablando de lo que Dios nunca había mandado. Ahora, en mi tema voy a hablar hoy, lleva por nombre, ¿existen apóstoles y profetas hoy en día? Vuelvo a repetir, ¿existen apóstoles y profetas hoy en día? Mi contestación es no, no existen profetas y apóstoles hoy en día. Ya no hay más profetas ni apóstoles hoy en día. Yo se lo voy a enseñar conforme a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 4 dicen, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a vosotros, hermanos, a los escogidos. Se levantarán, ¿qué? Falsos profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo, nos advirtió de esos falsos profetas que se iban a levantar y falsos apóstoles. Ahora, en los años 30, 40, 50, 60, 70, a nadie le interesaba llamarse ser apóstoles o profeta, a nadie. Todos los pastores se sentían orgullosos de llamarse pastor. Pero hoy en día ya el pastor ya no se siente orgulloso de que lo llamen pastor, sino ahora quiere que le llamen el mega apóstol o el saqueo apóstol o el saqueo cartera o el saqueo canasta. Es decir, ahora en los años 80, 90, se levantaron plagas de apóstoles y de profetas. Un amigo me contaba que decía que en el año 90 o en el 80, el año 90, decía que en El Salvador había bastante plaga de apóstoles y profetas que estaban engañando a la gente. Y eso es verdad. Y me decía yo, pero han desaparecido algunos. Sí, porque hoy en día Dios está levantando gente para que quitarle la máscara a esos falsos profetas y a esos falsos apóstoles. Ahora Mateo, en el capítulo 24, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que se iban a levantar falsos profetas. Y es lo que estamos viendo, se han levantado falsos profetas y falsos apóstoles. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 22 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentiroso. O sea que la iglesia, esta iglesia, había probado a los que se dicen hacer ¿qué? Apóstoles, y los encontró mentirosos. Es por eso que le decía al principio de mi video, ¿dónde están esos profetas y esos apóstoles que tienen sueños y revelaciones y que te profetizan y te encanta que te profeticen? ¿Dónde están? ¿Acaso ellos no lo hubieran advertido a ustedes que iba a venir un virus? ¿Acaso hablaron de eso ellos? No hablaron de esto. ¿Por qué? Porque son unos mentirosos, son unos charlatanes. Solamente lo que le interesa es tu lana. Es todo lo que le interesa, pero no le interesas tú. Ahora, ¿qué significa ser apóstol y profeta? Le voy a dar el significado de la palabra apóstol. El significado apóstol quiere decir enviado.
enviado lejos, no enviado solamente aquí, porque hoy en día hay multitud de apóstoles y profetas aquí en Estados Unidos, en diferentes lugares, y solamente están aquí en las iglesias metidos. ¿Por qué no van a predicar a África? ¿Por qué no van allá? Donde hay hambre, donde hay la necesidad. ¿Por qué no van allá? Porque no hay plata, no hay dinero, no hay eso. ¿O por qué no van a predicar allá en el Medio Oriente, donde están aquellos todos, aquellos que matan a los cristianos? ¿Por qué no se van a ese lugar? Porque sabe que ahí le van a dar cuello. Ellos solamente se están aquí metidos en las iglesias, pero no van a esos lugares. ¿Por qué no van? Dile a tu apóstol que vaya a esos lugares. Vaya, así como andan y recibe la unción y que el saco de la unción, la escoba de la unción, ¿acaso si ellos tienen la unción no pueden tumbarlos? ¿Por qué no van? ¿Por qué no van ellos? Tienen miedo de ir. Por eso ellos no son apóstoles, no son enviados. Jesucristo nunca los llamó a ellos. A ellos los llamaron los compadres, los amigos. Pero Jesucristo nunca los llamó. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de ser un apóstol? La primera es ser enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron enseñados en vida, en carne, caminando aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo le enseñó que en estos tiempos iba a haber falsos profetas, falsos maestros. Le enseñó a cómo orar, a cómo enseñar y sanar a los enfermos. Le dio autoridad. Les enseñó también a cómo hacer la oración. Le enseñó las bienaventuranzas, le enseñó grandes cosas, pero nunca le enseñó lo que hoy en día ellos están enseñando. Ese es uno de los requisitos, ser enseñado por nuestro Señor Jesucristo mismo. A esto no lo enseñó Jesucristo, a ellos no lo enseñó Jesucristo. La segunda cosa es, tienen que ser testigos de la resurrección. ¿Acaso ellos fueron testigos de la resurrección? Los apóstoles sí fueron testigos de la resurrección. Eso lo pueden buscar en Lucas capítulo 23 del versículo 8 al 12, donde las mujeres van al sepulcro y no encuentran a nuestro Señor Jesucristo y van a darle testimonio a Pedro diciendo que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba ahí. Entonces Pedro corre rápidamente para mirar si era cierto, si nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Ellos sí son testigos de la resurrección, pero estos tipos, estas plagas, estos piojos no son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo son. Tercera cosa es, escogido por Cristo. Los apóstoles, los 2 apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Eso lo pueden mirar en Lucas capítulo 6, del versículo 2 al 16, donde llama a Pedro a Santiago. Ahí no encuentro que nuestro Señor Jesucristo llamó al apóstol Saqueo Iglesia, al apóstol Canasta, al apóstol Cartera. Ahí no encuentro eso. Ahí encuentro solamente que nuestro Señor Jesucristo llamó a 12, no llamó a nadie más. Absolutamente a nadie más llamó, solamente a 12. Solamente 12. Y ahorita vamos a ver más adelante acerca porque Judas ya ves que se suicidó, se quitó la vida, y quién entra en eso de los 12. Amén. Eso pueden encontrarlo le dije en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. El número 4, para el requisito, tienen que tener los 9 dones y los frutos del Espíritu Santo. Estos profetas no tienen los 9 dones del Espíritu Santo y no tienen los frutos del Espíritu Santo. Ellos no tienen amor hacia ti, ellos tienen amor a tu dinero, a enriquecerse por medio de la fe. Eso lo puede encontrar en 1 de Corintios capítulo 12 del versículo 4 al 10, Gálatas capítulo 5 del versículo 20. Ahí puede encontrar acerca de los dones y de los frutos del Espíritu Santo, porque ellos sí lo tenían, estos no lo tienen. Ahora, pregunto, ¿quién fue el último apóstol del Nuevo Testamento? ¿Quién fue el último apóstol? ¿Acaso fue Matías o Pablo? Ahora, Matías fue escogido por los apóstoles. Matías no fue escogido por nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles lo tomaron. Echaron suerte entre Matías y otro, echaron suerte, y la suerte cayó en Matías. Pero en sí, siempre el hombre quiere tomar el lugar de Dios, y Dios dijo, no, yo nunca he llamado a Matías, yo tengo a uno reservado, y ese era el apóstol Pablo.
Ahora, acerca de Matías lo pueden mirar en Hechos capítulo 1, versículo 21 hasta el 26. Ahora, Pablo fue escogido por nuestro Señor Jesucristo. Él fue escogido para ser el 12, fue escogido. Eso está en Gálatas capítulo 1 al 15 y 20, ahí lo pueden mirar. Habla acerca de que él fue escogido y que tuvo 3 años y medio. Y en el versículo 11-12 también habla acerca de que él fue escogido por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo también habla en Hechos capítulo 1, todo el capítulo nuevo, léalo de Hechos, ahí habla de su conversación hacia de ser cristiano. Ahí habla cómo nuestro Señor Jesucristo se le apareció y lo llamó. Y le dijo, tú eres instrumento mío. Nuestro Señor Jesucristo nunca llamó a Matías, nunca. También el apóstol Pablo fue escogido desde el vientre de su madre. Eso está en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ahí podemos saber que el apóstol Pablo sí era un verdadero apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cartas donde él defiende su ministerio, donde él dice que no fue escogido por hombre y que la palabra tampoco no es de hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se dan cuenta que en la Nueva Jerusalén solamente hay 12 qué? Apóstol del Cordero. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay 12 apóstoles. Aquí no entra Saqueo Iglesia, el apóstol Saqueo Iglesia. Aquí no entra el apóstol Cartera, el apóstol Canasta. Aquí no entra ninguno de ellos. Solamente los que fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Tenga mucho cuidado, amigo y amigo, hermano o hermana que me está escuchando, pastor o ministro, evangelista, ten mucho cuidado. Ahora, ya le mostré que no hay hoy en día apóstoles y que solamente hay 12 que nuestro Señor Jesucristo envió. Ahora, ¿hay profeta hoy en día? Tampoco no lo hay profeta hoy en día, no lo hay profeta, no lo hay. En Mateo capítulo 11, versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El único profeta fue Juan el Bautista, fue el único, porque desde allí la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Solamente fue el único profeta del Antiguo Testamento. Solamente fue Juan. También en Lucas capítulo 16, versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, aquí nos damos cuenta que el único profeta era Juan el Bautista. De allí ya no hay ningún profeta hoy en día. No lo hay. ¿Acaso tu profeta de hoy en día te revelaron que venía un coronavirus? ¿Te lo dijeron? No. Lo que a ellos les interesa es tu lana, tu dinero, tu casa, tu carro, tal vez tu negocio. Ahora en Efesios, aquí se agarran ellos, de Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 13, de aquí se agarran ellos. Dicen, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. ¿Se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo constituyó a algunos apóstoles y a otros profetas? Ahora, si vemos con la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nunca escogió profeta, solamente escogió ¿a quién? A apóstoles. Ahora, y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, lo que están vigentes, lo que es apóstol y profeta ya no están vigentes. El que está ahorita vigente es lo que es el pastor, maestro y evangelista. Solamente esos 3 están vigentes hoy en día y los otros 2 ya no están vigentes. Amén. Ahora en Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Y
profeta. Si nosotros tenemos que edificar, ¿dónde tenemos que edificar? ¿Sobre qué? Sobre los apóstoles y profetas. Por ejemplo, tú que tal vez eres arquitecto, tal vez eres albañil, tal vez no sé, pero por ejemplo, si alguien quiere, alguien ya puso su casa, ya puso su cimiento, ¿crees que otra persona va a venir y a poner otro cimiento más? Ya no se puede, porque los cimientos y los fundamentos solamente se ponen una sola vez, o el edificio solamente se ponen una vez el fundamento. Nadie puede venir a poner otro fundamento. Solamente los fundamentos están en los apóstoles y profetas. Lo que hoy en día deberían de ser es de ir edificando en esos fundamentos, que vaya creciendo el edificio cordialmente hasta arriba, pero no poner fundamento hoy en día. Aunque hoy en día se escucha que los apóstoles, ciertos apóstoles dicen que han levantado como 20 iglesias, 50, llámele como tú quieras, pero déjame decirte, no son apóstoles ni tampoco profetas. Para ser verdaderos apóstoles, ya no hay verdaderos apóstoles y verdaderos profetas. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Esto era lo que hacían ellos. Ellos cuando hablaban ¿de qué? De edificación, exhortación y consolación. Por eso es muy importante cuando tú escuches a un profeta o un apóstol y te vaya a dar una palabra, tiene que ser ¿qué? Conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si te van a profetizar, pero que sea conforme a la palabra. Si te van a decir una visión, conforme a la palabra. Si es un sueño, conforme a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque toda la palabra ya está revelada. Ya todo está escrito aquí. Todo está escrito. Ya no necesito revelación. Ya no necesito que un apóstol, profeta venga a darme nueva revelación, porque ya todo está escrito. No le podemos quitar ni añadir. ¿Acaso a Dios se le olvidó? Y decirle, Saqueo, iglesia, se me olvidó, te voy a dar otra revelación. Pon segunda de Pancho, capítulo 3 y versículo 1. No, amado amigo o amado hermano, no le crean esos falsos profetas, esos falsos apóstoles. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 dice, versículo 22 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las plagas del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Se dan cuenta que nosotros no podemos quitarle a la palabra de Dios, ni añadirle tampoco, hermano. Ahora, para terminar, decirle, no le hagan caso a esos falsos profetas y a esos falsos apóstoles que hoy en día se dicen ser llamados por Jesucristo. No lo son, porque si ellos en verdadera fueran, ellos le hubieran advertido de lo que está pasando hoy en día, pero no le advirtieron. Lastimosamente le hablan falsas mentiras. Por favor, amigo o amiga que me está escuchando, hermano, evangelista, pastor, suscríbete a mi canal. Mi canal se llama Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Gracias por lo que se han suscrito en mi canal y que Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones y bendiciones, y que el Señor me lo bendiga. Amén.